Y ya volvimos y ahora sí me acompaña Katherine Sarmiento, investigadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Kate, ¿cómo estás? Bien, Manuela, muchas gracias por la invitación. A ti, justo estaba, no sé si lograste escuchar un ratito, hablando un poco en el marco de este día, que es especial para nosotras, sobre lo poco que hay para conmemorar, lo grave que es el contexto que estamos afrontando en este momento las mujeres con respecto a la cantidad de retrocesos que se están dando y que se siguen intentando concretar desde el Congreso y desde el Ejecutivo, ¿no? No sé cómo ves un poco tú el panorama. Bastante triste lo que está pasando en el país, porque esto es un asunto que no solo perjudica a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Al quitar toda esta palabra de género y con ello el enfoque de género, le están haciendo un daño no solamente a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, sino a todos y todas quienes están aprendiendo a vincularse, por ejemplo, desde la adolescencia, aprendiendo a vivir, y se les está privando de la posibilidad de dialogar, de reflexionar críticamente sobre la vida, sobre lo que ocurre en nuestras interacciones cotidianas. Y es triste, lamentablemente, que pareciera que no tocamos fondo, ¿no? Pareciera que hay retrocesos tras retroceso y uno dice ya llegamos, No. y no, siempre puede ser peor. Siempre nos muestran que se puede caer más bajo. Y esto que mencionas es súper importante porque creo que nos puede servir para ejemplificar por qué es la importancia de hablar de género y no de sexo, ¿no? Cuando hablamos de género también incluimos dentro de eso cómo se ha socializado a los hombres, lo que se les ha determinado desde que son niños o lo que se les ha dictaminado que debe ser y cómo deben comportarse, ¿no? Y hoy por hoy muchos esfuerzos se vienen haciendo a nivel mundial para deconstruir un poco eso, para decirle a los hombres, no tienes que comportarte de esta manera, no es más o menos afeminado que te guste esto, no está mal si, no sé, si te gusta cantar, si te gusta bailar, si te gusta el rosa, desde los ejemplos más básicos hasta cosas un poquito más profundas que tienen que ver con lo que tú, como tú decías, la manera en la que les han enseñado a vincularse con las mujeres. Y algo que creo que también les ha traído mucha libertad dentro de lo poco que se ha logrado avanzar, que se les va a quitar, que se les está quitando para decirles, hey, no olviden que ustedes son hombres y que así se comportan los hombres y que las mujeres este es el lugar que les corresponde. O sea, este retroceso nos atañe a todos. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que hay una idea equivocada desde estos sectores que piensan que quitando la ESI esto va a ser reemplazado por una educación supuestamente en valores y que todo va a ser mejor, ¿no? Y no, el vacío que están dejando, se lo están dejando a un conjunto de contenidos, por ejemplo, en redes sociales, que son profundamente perjudiciales para los mismos adolescentes hombres, ¿no? Que les imponen una serie de mandatos sociales que son imposibles de cumplir muchas veces, Sí. que afecta su vida emocional, y tienes a nivel global un problema con el tema de la soledad masculina, que se le ha llamado, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que están haciendo no solamente es en contra de las mujeres, sino también en contra de los hombres. Y creo que eso tiene que estar súper claro, de que ese es un asunto contra la sociedad en general, contra el país. Claro, el no querer hablar de machismo también implica el no hablarles a los hombres sobre esta clase de exigencias a las que están completamente desesperados por cumplir, ¿no? El no tienes que ser quien provee todo el tiempo, no tienes que ser el macho, ¿no? Que se te ha educado que tienes que ser. Y eso es lamentable, es triste. Me quedo con algo importante que dijiste y que es muy interesante. Hoy por hoy no solo se trata de decir, bueno, ya, no importa, eso es una cuestión que se va a ver en las casas, los colegios que no se metan. Porque muchas veces lo que sucede al interior de las casas no lo logran abordar del todo los padres de familia. Hoy casi todos los adolescentes tienen esto al alcance de la mano, un aparatito o una computadora en casa que hace que tengan mucha interacción digital. ¿Qué está pasando en el mundo digital con respecto a estos temas? Porque tengo entendido que la situación no es muy favorable tampoco. Para nada favorable y muy preocupante, ¿no? Hay contenidos de todo tipo, pero uno de los principales hallazgos de los estudios sobre estos temas es que hay una exacerbación de las posiciones más radicales, es decir, contenidos misóginos, abiertamente misóginos contra las mujeres, pero también de modelos de masculinidad imposibles de cumplir, ¿no? La exigencia, por ejemplo, del alarde heterosexual por parte de los hombres, que muchas veces los pone en situaciones de tener que mostrar hacia el mundo de que han
han tenido relaciones sexuales, de que tienen actividad sexual, de que tienen detrás a muchas chicas. Y aparecen estos coaches de seducción, por ejemplo, que los involucran en contenidos del tipo, esto es lo que tienes que hacer para que más personas estén detrás de ti, más mujeres además, ¿no? Y muchos chicos están modelando su cuerpo, modelando lo que son para poder adaptarse a esas exigencias. Y eso los perjudica a ellos, pero también nos perjudica a las mujeres. Por ejemplo, en varios estudios hemos encontrado que hay una asociación entre esta presión por el alarde heterosexual y la perpetración de ciertas formas de violencia digital, como la difusión no consentida de contenido íntimo, ¿no? O sea, muchos adolescentes ni siquiera es que quieran hacer daño, pero en aras de cumplir con esos mandatos sociales sobre la masculinidad, terminan haciéndolo y perjudicando a personas que alguna vez quisieron, ¿no? Y eso es triste para ambos. Por supuesto que para las mujeres los impactos son muy severos, pero también para ellos. Y eso tiene mucho que ver también con cómo las plataformas digitales han permitido la proliferación, por ejemplo, de acoso digital, acoso cibernético, y que, como tú bien decías, muchas veces son comportamientos que se empiezan desde la adolescencia sin tener mucha claridad del por qué se hacen, más bien como obligados a seguir un mandato que demuestre que ellos sí pertenecen, ellos no se quedan atrás, no son diferentes, son parte de esta manada, ¿no? De este patriarcado al que se les está obligando a pertenecer, y no solo a pertenecer, sino a demostrar que pertenecen todo el tiempo. Tal cual, ¿no? Los clásicos chats de hombres, por ejemplo, que es muy común en las escuelas, no solo tienen implicancias en lo digital, sino también en el entorno escolar, por ejemplo, ¿no? Muchos adolescentes presionados por los pares, o ni siquiera tiene que ser tan explícito, pero por querer, digamos, tener un poquito de estatus, un cierto nivel de pertenencia, terminan cayendo en ese tipo de conductas sin querer hacerlo. Claro. ¿No? Y creo que eso es bien importante, porque cuando hablamos de estos temas, no es que estemos buscando más perpetradores, no es que estemos buscando sancionarlos, sino queremos evitar más víctimas, queremos evitar los comportamientos dañinos, ¿no? Y creo que en ese esfuerzo es que justamente todos estos retrocesos nos hacen ir mucho más para atrás, ¿no? Kate, otro tema importante es cuando los padres, muchas veces los escucho decir, no, pero es que yo trabajo con adolescencias. Mis hijos no tienen redes sociales. Entonces yo les pregunto, ok, pero ¿juegan Roblox? ¿Juegan Minecraft? ¿Tienen videojuegos? Sí, no, eso sí tienen. Ah, entonces tienen redes sociales. Porque en la mayoría de las plataformas digitales y de videojuegos hoy por hoy existen chats interactivos que permiten que todo el tiempo tengan contacto con personas desconocidas. Y esto muchas veces es un peligro del que los padres no son del todo conscientes, y que limitando a los hijos de información, de protección y de educación sexual integral, quizás vaya a implicar que queden mucho más expuestos, desprotegidos y con menos capacidad de identificar a un depredador. Efectivamente. E incluso la violencia que ocurre en el mismo videojuego, ¿no? Hay varios casos, por ejemplo, de situaciones de violencia sexual simbólica a través de estos juegos que implican interacción con otras personas. Y que muchas veces, como las adolescentes o incluso las niñas, no pueden identificar necesariamente que es una situación de violencia, no lo cuentan, no lo comentan, no hay una respuesta hacia ese tipo de situaciones. Sin embargo, los impactos psicológicos se quedan con ellas. Entonces, lo que están haciendo con estas políticas es hacer que, no es evitar que ocurran, no sé, la interacción sexual a corta edad, no están previniendo los nuevos peligros, lo que están haciendo es desprotegerlos frente a los peligros que ya existen. Claro, limitarles información. Exacto. Había una estadística que señalaba que se había encontrado un gran número de pedófilos, de personas en el Perú, sobre todo en el Perú, y es llamativa la estadística, que a nivel Latinoamérica Perú era uno de los países donde más hombres adultos estaban en redes sociales buscando niños y adolescentes. ¿Cómo ves también este panorama en cuanto a los peligros a los que están expuestos hoy por hoy? ¿Es real? Súper real, y siempre se suele patologizar este asunto, ¿no? Se suele pensar de que el pedófilo es alguien que es un enfermo mental, un monstruo. Y lo cierto es que nuestra cultura en general suele favorecer este tipo de discursos que hipersexualizan a las niñas. Y hoy con las tecnologías digitales lo vemos súper claro, ¿no? Tenemos un asistente de Grok
por ejemplo, la IA de X, De X. que hipersexualiza el cuerpo de una mujer, pero además la infantiliza. Entonces, muchos niños adolescentes están creciendo con modelos de feminidades donde las mujeres están de libre acceso. Y entonces, ¿qué socialización esperamos que tengan y qué expectativas queremos que tengan respecto de las mujeres cuando les toque vincularse, por ejemplo, sexoafectivamente con ellas? Van a esperar ese libre acceso. Entonces, no es un asunto solamente de personas enfermas, psicológicamente hablando, sino de una cultura que tolera y reproduce este tipo de conductas. Claro, y que la legitima, ¿no? O sea, desde el simple hecho de estar en una red social y ver que hayan personas que les parezca una broma, decir, ya no puedo esperar a que cumpla 18, no puedo esperar a que sea mayor de edad, cuando estamos hablando de niñas incluso. Y reitero, el factor cultural, del que a nadie le parezca esto alarmante, sino que sea una broma común entre personas, ¿no? Me gustaría que quizás, yo sé que es difícil, pero ¿qué pueden esperar o qué podrían hacer los padres de familia de repente que escuchen esta entrevista y estén un poco preocupados o digan, bueno, de repente yo no he estado del todo tan pendiente y quiero saber por dónde puedo empezar? ¿Qué primeros pasos podrían tomar desde casa? No para limitar la interacción que tienen sus hijos en redes sociales, porque eso es muy complicado, pero quizás sí para acompañarla un poco más y estar más presentes en ese proceso. Efectivamente, ¿no? Yo creo que la primera acción que hay que tomar es no alarmarse. Es decir, las cifras alarman, por supuesto, pero no podemos tomar esto desde el miedo o el riesgo, porque eso es peor. O sea, los adolescentes, las adolescentes terminan separándose, distanciándose más de los adultos que pueden acompañarlas y protegerlas. Y terminan más solas y solos, y eso es lo que no queremos. Entonces, el primer paso es no tomar esto desde el miedo o el riesgo, pero lo segundo sí es el acompañamiento empático y desde la escucha activa. Esto es súper importante porque involucra reconocer que padres, madres tienen diferentes niveles de conocimiento respecto de las tecnologías digitales, que hay cosas que de pronto no van a entender tanto, pero que al escuchar pueden entender efectivamente qué es lo que está pasando con los y las adolescentes. Y en este momento es lo que más necesitan. Necesitan conexiones reales, sentirse seguros, acompañados, saber de que lo que les está pasando es real y que efectivamente merecen ser protegidos en este momento. Bien, y por último, Kate, yo no quiero que te vayas sin preguntarte esto. Como investigadora, sé que es muy importante lo que esto implica a nivel de data. Me refiero particularmente a la ley que ha sido aprobada en el Congreso de Milagros Jáuregui, que elimina la palabra género. ¿Crees que esto pueda afectar o un poco dejar como a ciegas al Estado, sin recursos para realmente identificar problemáticas que nos ha costado mucho identificar? Completamente. En el caso de la violencia digital, una de las cosas que encontramos, por ejemplo, en los diferentes estudios, es que hay muchísima victimización en hombres. Y el hecho de que sean hombres víctimas no quiere decir que no sea un asunto de género. Claro. Quiere decir que las raíces son de género. Y si no tenemos un enfoque de género que nos permita ver eso, al final lo que va a pasar es que van a asumir que esto es violencia en general para hombres y mujeres y por igual, y no va a haber ninguna intervención diferenciada. Cuando lo que queremos más bien es que un enfoque de género nos permita decir, ok, para los hombres funciona de esta manera, tengamos intervenciones adecuadas a ello, y para las mujeres funciona de esta manera, modelos de feminidad distintos, etcétera, y poder abordar efectivamente esto de raíz, ¿no? Lo que va a pasar en el momento es que hasta ese momento, si disparamos al aire, digamos, es un desperdicio de recursos, vamos a no ver el problema y probablemente esto exacerbe más, ¿no? Claro, claro que sí. Como hubieras dicho, cuando se habla de cuestiones de género, implica cómo el género problematiza tanto a hombres como mujeres y sus interacciones en la vida en general, en la vida social. Y si quitamos esa variable, esa categoría tan importante, entonces vamos a perdernos de un montón de data que es importante para erradicar el problema. Ha sido Katherine Sarmiento, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien agradecemos muchísimo habernos acompañado.